Buenos días. Gracias por la asistencia. Hemos mantenido una reunión una delegación de las dos comisiones ejecutivas confederales de Comisiones Obreras y UGT, con la asistencia de los responsables de todas las organizaciones de ámbito estatal. Creo que es una reunión inédita. No recuerdo que en el sindicato hayamos hecho una reunión de estas características y creo que el momento requiere que desde las organizaciones sindicales demos solemnidad a la actual situación que vive la negociación colectiva en nuestro país. Efectivamente, la COE, después de un proceso de negociación para intentar llegar a un acuerdo en relación con los procesos de negociación colectiva en nuestro país, ha decidido que no se continuaban las negociaciones con una posición cerrada, inflexible, y eso nos obliga a las organizaciones sindicales a unificar criterios con todas nuestras organizaciones, a plantearnos un proceso que nos permita impulsar la negociación colectiva en todos los ámbitos, tanto en los ámbitos sectoriales como en los ámbitos de empresa. En estos momentos tenemos en proceso de negociación colectiva en los diferentes sectores, en las diferentes empresas de nuestro país, seguramente que más de 5.000 convenios colectivos. Y como sindicatos tenemos la obligación de que nuestros compañeros y compañeras que están en esas mesas de negociación reciban inputs, reciban posicionamientos del sindicato en relación a cómo hay que continuar la negociación colectiva. Por eso hoy hemos llegado a un acuerdo. Hemos unificado los criterios que vamos a llevar en el conjunto de la negociación colectiva de nuestro país. Hemos acordado la coordinación tanto en los ámbitos territoriales como en los ámbitos sectoriales de la acción sindical de nuestras organizaciones en la negociación de los convenios colectivos, para poder hacer un proceso de reactivación de la negociación colectiva. No se trata de ir a un proceso de movilizaciones, se trata fundamentalmente de ir a un proceso de reactivación de la negociación colectiva. Las movilizaciones, en todo caso, tendrá una relación directa con el comportamiento que tengan las patronales en la mesa de negociación colectiva. Los sindicatos venimos manteniendo una posición extraordinariamente moderada en este proceso de negociación. Estamos planteando aumentos salariales para el año 22 del 3,5%. Estamos hablando de un acuerdo a 3 años que para el año 23 haya un aumento salarial del 2,5% y estamos planteando que para el año 24 ese aumento sea del 2%. Y eso lo hacemos fundamentalmente para que no haya ninguna duda de que los salarios, los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país no tenemos ninguna responsabilidad en la subida del incremento de los precios en nuestro país. En ese sentido, nos parece que lo lógico, lo razonable, es pedir como compensación a esa posición moderada de salida que en el supuesto
de que la inflación a final de año en cada uno de los años sea superior a estos incrementos acordados, tenga una actualización de los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores en nuestro país. Y es razonable que lo planteemos así. Las empresas han subido los precios por lo menos en la misma magnitud que les han subido las materias con las que trabajan. De ahí viene la subida del IPC en nuestro país y, en consecuencia, las trabajadoras y los trabajadores, para poder mantener el poder adquisitivo, tenemos que subir los salarios en la misma dirección. Esto no es una medida que solo favorezca a los trabajadores de nuestro país. Esta es una medida que favorece fundamentalmente a la economía de nuestro país. Si realmente queremos que el consumo interno, que es uno de los motores fundamentales, que va a ser uno de los motores fundamentales desde el punto de vista del crecimiento económico en nuestro país en los próximos meses, se mantenga e incluso pueda mejorar, es evidente que los salarios tienen que crecer por lo menos y al mismo ritmo que suben los precios en nuestro país. Eso va a generar riqueza, va a generar demanda y, por tanto, va a generar empleo y va a generar beneficios para las empresas. Por eso, hoy, con toda la solemnidad que representa esta reunión de las dos organizaciones, queremos hacer un llamamiento a la COE, pero sobre todo a las organizaciones empresariales, sobre todo a las empresas donde se están negociando los convenios colectivos, que dentro de este margen muy razonable podamos desencallar el actual momento que viven de estancamiento los convenios colectivos, podamos llegar a acuerdos, siendo conscientes que, si eso no es así, en las próximas semanas, en los próximos días, vamos a ir a un proceso de convocatoria de movilizaciones tanto en los ámbitos territoriales como en los ámbitos sectoriales estatales. Es decir, esta negociación no se va a saldar solo con un desacuerdo. Se va a saldar con un desacuerdo y con un proceso de movilizaciones que nos permita a las organizaciones sindicales, que permita a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país conseguir el objetivo razonable, lógico, moderado que tenemos en estos momentos, que es mantener el poder adquisitivo. Y es evidente también que la COE tiene que ser consciente que en esta negociación colectiva hay cuestiones que hemos acordado en la reforma laboral que hay que trasladar a los convenios de ámbito sectorial, muy importantes, que si no desencallamos la negociación colectiva no se van a acordar. Y en ese sentido creo que se está perdiendo una gran oportunidad para poder desencallar a los aspectos que tienen que ver, sobre todo, con la contratación que la reforma laboral trasladaba a la negociación colectiva. Esto es básicamente lo que queremos trasladar y le dejo la palabra a Unai. Sí, buenas tardes a todas y a todos y, bueno, con el riesgo de ser un poco reiterativo, situar dos o tres o cuatro cosas, ¿no? Primero, hacía ya referencia a Pepe Álvarez al principio, ¿no? Hemos celebrado una reunión que quizás en su puesta en escena no os diga nada, pero es una reunión inédita en la historia de las confederaciones de comisiones obreras y UGT. Porque no solo nos hemos reunido las organizaciones confederales, que llamamos, las ejecutivas confederales, sino todas las organizaciones de sectores, las organizaciones de rama, las organizaciones federales. Es decir, aquellas organizaciones que en el día a día, que en lo cotidiano, están en las mesas de negociación de los convenios colectivos. Y el hecho de haber buscado este formato
y de haber cerrado un compromiso mutuo entre las dos organizaciones dentro de este formato, quiere visualizar un mensaje nítido a las organizaciones empresariales. Y el mensaje nítido es que esto va en serio, que los sindicatos no vamos a permitir que una crisis de precios que no han generado los trabajadores y las trabajadoras ni remotamente la vayan a volver a pagar la clase trabajadora a través de una intensa devaluación de sus salarios. No vamos a permitir pacíficamente ese escenario. Y, por tanto, aquellos contenidos que no han podido resolver el acuerdo estatal, el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, ese quinto ANC, se va a trasladar al conjunto de las mesas de negociación. Como indicaba Pepe también, los contenidos de ese acuerdo son más que razonables. Son contenidos de incremento salarial que ni remotamente pueden generar una espiral inflacionista en España. En España son las empresas las que están repercutiendo sus incrementos de costes a los precios. En España, la inflación no la explica solo los precios de la energía o de las materias primas. Lo explica el hecho de que las empresas estén trasladando ese incremento al conjunto de los precios. La inflación subyacente en España es la que quita de su cálculo los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, y está en el 4,4%. Quiere decir que las empresas están repercutiendo sus costes a precios. Y esos precios los pagan los trabajadores y las trabajadoras cuando van al supermercado. Y cuando por una cuenta que antes eran 35 euros, ahora son 48. Y en ese contexto no se puede permitir que los salarios de los convenios colectivos se congelen o que no se mantenga el poder adquisitivo de esos salarios. Para evitar cualquier espiral inflacionista, hemos planteado incrementos más que razonables del 3,5, 2,5 y 2. Los sindicatos podíamos habernos liado la manta a la cabeza y pedido el 8,4%, que es la actual inflación interanual. Pero hemos hecho una propuesta que nos parece más que razonable, eso sí, acompañada de cláusulas de revisión salarial. Las cláusulas de revisión salarial no quieren decir más que, si las empresas siguen repercutiendo sus costes a precios, tienen que garantizar que los salarios pueden seguir asumiendo ese incremento de precios. Y, por tanto, que si la inflación está más alta que esos incrementos iniciales, tiene que haber cláusulas de garantía salarial, porque si no se va a empobrecer a 14 millones de personas en nuestro país. Y es muy importante entender esto después de un año como el año 2021, donde la inflación interanual se fue al 6,4%, y una década después de que una crisis financiera que ni remotamente generaron las clases populares de este país la pagaran básicamente los trabajadores, los salarios y particularmente los salarios más bajos. Ese escenario no se puede repetir por una cuestión de justicia social, por una cuestión de equidad social y por una cuestión de eficacia económica. Lo apuntaba también Pepe Álvarez. España, como país, no ya como clase trabajadora, como país, no se puede permitir una ronda de caída de devaluación de los salarios o no vamos a remontar la situación económica. En España, como en otros países, va a penar durante mucho tiempo las incertidumbres y las inestabilidades geoestratégicas. El comercio del mundo no se va a recuperar tan rápido como puede parecer mientras la situación esté como está, mientras haya guerra, mientras haya cortes en las cadenas de suministros. No van a venir 85 millones de turistas a España este año con toda probabilidad, Y, por tanto, la recuperación de la economía depende en gran parte de cómo evolucionen los salarios, cómo evolucionen las pensiones y cómo evolucionen las prestaciones sociales de quien no tiene ni salarios ni pensiones. Porque eso compone la demanda interna del país y es calidad de vida de la gente, pero es también si se moviliza la economía o no se moviliza la economía. Si una persona que gana 1.100 euros pierde un 10% de poder adquisitivo, es una persona que consume menos en el comercio y en la hostelería de su país. Y, por tanto, se deprime la economía y se genera menos empleo. Por tanto, es una cuestión de lógica también económica. Aquellos que se llenan la cabeza o la boca de hablar de patria, de país, de nación, tendrían que pensar alguna vez, en efecto, en su patria, en su país y en su nación.
Es un momento en el que salir de esta crisis requiere la corresponsabilidad de todos y de todas. En la pandemia lo hemos hecho, mediante 12 acuerdos sociales, mediante la inversión de decenas de miles de millones de euros para salvar empleos, sí, pero también empresas. No puede ser que una vez superada, en términos económicos, la crisis pandémica, la crisis de la guerra y la crisis de los precios se pretendan hacer recaer en las espaldas de la clase trabajadora española. No se puede consentir ese escenario. Y, por tanto, la apuesta de comisiones y UGT es compromisos para llevar a las mesas de negociación, tensionamiento de la negociación colectiva, intentar llegar a acuerdos en los convenios colectivos bajo estas premisas, garantía del poder de compra de los salarios y, si no, indiscutiblemente habrá un proceso de movilización que se iniciará antes del verano, pero que tendrá evidentemente su continuidad después del verano en el entorno de la negociación de los convenios colectivos. Y termino como empezaba. Esta escenificación, este compromiso mutuo de dos sindicatos que compartimos de forma permanente unidad de acción, tiene un destinatario claro, que son las organizaciones empresariales, y un mensaje también claro. Esto va en serio. Esto va en serio. Queremos recuperar los convenios, queremos incluir más materias en los convenios colectivos, algunas que vienen de la reforma laboral, todo lo que tiene que ver con la regulación de la contratación, la negociación colectiva, tiene un gran papel que jugar, y otras que vienen de acuerdos previos, el trabajo a distancia, el teletrabajo y otras cuestiones que se pueden incorporar a los convenios colectivos. Estamos por la labor, lógicamente, de reforzar esa negociación colectiva, pero necesariamente tiene que consolidar y tiene que mejorar los salarios de la clase trabajadora. Y si no, el escenario de movilización está, creo que, más que garantizado. Yo no oigo nada. No. La patronal es quien ha dado por concluidas las negociaciones. No sé si he utilizado la expresión «se han levantado la mesa», pero en todo caso la expresión correcta es «ellos son los que han concluido las negociaciones», porque nosotros hicimos una propuesta informal, en una reunión informal que tuvimos en la que estaban presentes los dos presidentes de las dos confederaciones empresariales y los dos secretarios generales de los sindicatos, y la respuesta ni siquiera la obtuvimos formalmente en una reunión, sino que la obtuvimos a través de los medios de comunicación. Si no hay ninguna otra contrapropuesta, que la nuestra era una contrapropuesta a la posición que habíamos venido manteniendo los sindicatos, es obvio que estás cerrando las negociaciones. La valoración que hacemos del acuerdo de la construcción es una valoración muy positiva. Estamos hablando de un acuerdo a 5 años, pero a 3 años los salarios con un aumento del 10%. Nosotros, la propuesta que hemos hecho, estamos hablando de un aumento de salarios de 8 puntos. El acuerdo tiene garantía de salarios, es decir, tiene revisión, cláusula de revisión, aunque sea en el tercer año, para entendernos,
que está, desde nuestro punto de vista, ampliamente compensado por esa diferencia inicial de aumento de los salarios de dos puntos. Y creo que además tiene un desarrollo, va a tener un desarrollo positivo por lo que hace referencia a los temas que tienen que ver con la traslación de los aspectos de la reforma laboral a el convenio colectivo, en este caso de la construcción. Si la COE nos hubiera puesto una propuesta de estas características en la mesa de negociación de la ANC, pues seguramente que continuaríamos negociando. Lo cual quiere decir que efectivamente los convenios colectivos que conocemos, que se han firmado hasta el día de hoy, hay que analizar en qué sectores se están produciendo y, una vez más, las organizaciones sindicales confederales queremos decir que nuestra acción sindical fundamentalmente va dirigida a aquellos sectores donde hay menos presencia de las organizaciones sindicales, aquellos sectores donde hay más debilidad sindical, porque es justamente en los sectores donde hay más debilidad sindical donde es más difícil poder conseguir estos objetivos. Seguramente que si todos los sectores productivos de nuestro país tuviéramos la misma fuerza que tenemos en el sector de la construcción, el ANC sería menos necesario. Es necesario, sobre todo, para que los sectores con más debilidad sindical, por cierto, que coincide también con salarios más bajos y peores condiciones de trabajo, en esta ocasión no se queden descolgados de la negociación colectiva. Sí, es un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, aquí no se trata tanto de, cómo se saldó la negociación de la ANC que ha habido hasta ahora, como de constatar que ha habido un bloqueo y que no hay acuerdo en el ANC. Y que a partir de ahí vamos a tensionar los convenios colectivos a través de unas propuestas salariales conjuntas de los dos sindicatos, y desde ese tensionamiento espero poder llegar a buenos acuerdos para los trabajadores y las trabajadoras en el marco de los convenios colectivos, y ojalá en un futuro se puedan recuperar las negociaciones sobre un acuerdo general en materia de salarios y de otras cuestiones, como antes hacía referencia, ¿no? El convenio de la construcción, pues lógicamente hacemos una valoración positiva. Si bien lo que hay hasta ahora es un preacuerdo, faltan todavía por definir algunas cuestiones que cualitativamente son muy importantes, pero a grandes rasgos la subida salarial pues está situada en esos términos de una subida del 4,33 y con materias o con contenidos en materia de contratación y de indemnización por la contratación temporal que cuando estén definidas daremos cuenta, pero que mejoran sustancialmente la regulación legal vigente y, por tanto, hacemos una buena lectura del acuerdo, ¿no? Planteabas algo que yo querría hacer una referencia también para relativizar la importancia que tiene, y es la creación o el impulso de una especie de plan complementario de pensiones en base un poco al nuevo recipiente, por decirlo de alguna manera, generado desde el Ministerio de Seguridad Social. Decir que los planes complementarios de pensiones en España ya existen y que es muy importante trasladar un mensaje. Son planes complementarios que en modo alguno van en detrimento de los sistemas públicos de pensiones. De hecho, firmar un convenio colectivo con subidas salariales lo que implica es un incremento de las cotizaciones sociales, incrementas también el dinero que desde 1 millón de trabajadores y trabajadoras y sus empresas va a las arcas de la Seguridad Social. Por tanto, es un acuerdo que refuerza, ni más ni menos que con 1 millón de personas cotizantes, la salud financiera de nuestra Seguridad Social. Y a partir de ahí existen distintas fórmulas de planes complementarios
que normalmente se dan en algunos sectores, los menos, y en algunas de las grandes empresas. Por tanto, esto ponerlo un poco en contexto, ¿no? Y evidentemente la media de subida salarial de los convenios vigentes es inferior a la que los sindicatos pretendemos situar en el futuro, y por eso vamos a tensionar o vamos a tratar de tensionar la negociación colectiva. En el último año ya nos ocurrió que subidas salariales que en un contexto casi de deflación conseguían mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, acabaron siendo inferiores que la inflación, porque la inflación se disparó en los 4 últimos meses del año. Esto nos pasó en el año 2021, porque a veces las medias salariales no son solo de los convenios que se firman en este momento, sino de los efectos económicos de convenios que vienen firmados de atrás en una coyuntura económica que a veces es muy distinta, ¿no? Entonces, como ha cambiado tanto la situación de precios, es por lo que los sindicatos también estamos cambiando, lógicamente, la orientación de las políticas de reivindicación salarial, y por lo que hemos vuelto a poner en el primer plano de las reivindicaciones esas cláusulas de garantía de los salarios o de actualización de los salarios, para que no solo el millón de personas que trabajan en la construcción, sino los 12, 14, 15 millones de personas que pueden llegar a estar cubiertas por un convenio colectivo en España sepan que sus salarios no van a perder poder de compra, ¿no? Una oleada de escuelas. Bueno, en relación con la última, yo creo que la COE no sé si es consciente que juega con fuego, porque plantear de manera generalizada los descuelgues de los convenios colectivos, cuando en realidad la legislación los ciñe a causas muy objetivas y concretas, plantearlo como estrategia global de la patronal, creo que revive el planteamiento sindical de que la legislación en nuestro país hay que cambiarla. Es decir, el descuelgue de patronal tiene que obedecer no a criterios generales en la negociación colectiva, sino a situaciones objetivables que se puedan dar en una empresa determinada en un momento determinado. Y lo demás es una utilización perversa de la legislación en nuestro país. Por cierto, también conviene trasladar a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país que esto no forma parte de la última reforma que hemos acordado, que esto en todo caso forma parte de la reforma laboral que en su momento se hizo por parte del Partido Popular y que las organizaciones sindicales tenemos como objetivo su derogación.
En relación con el acuerdo de la construcción y lo que tiene que ver con ese plan de pensiones, yo creo que vamos a tener mucho tiempo para poder entrar más a fondo. Es un acuerdo sectorial, por tanto, nuestras organizaciones sectoriales van a tener la oportunidad de poder hablarlo y situarlo más concretamente. En todo caso, yo creo que esta es la prueba evidente de que nuestras organizaciones estamos efectivamente por el mantenimiento de un sistema de pensiones público general para el conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas fuerte, y que todas las medidas que se tomen, incluido la posibilidad de que se generen planes de pensiones en algunos sectores, como es este caso, no van en detrimento del sistema público, sino que van a fortalecer el sistema público de pensiones. Y el proceso de movilizaciones se empieza. Iremos viendo cómo y de qué manera se va desarrollando. No va a depender del criterio que las dos direcciones confederales del sindicato podamos tener solos, sino que va a depender fundamentalmente de la capacidad de movilización de nuestras organizaciones de base y, sobre todo, de la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país de defender sus salarios. No tenemos absolutamente ningún límite, sino todo lo contrario. El afán es desbloquear la situación en la que estamos. Bueno, yo con la cuestión de los descuelgues sí quería. Yo tengo la impresión, es una intuición, no tengo ninguna, pero que la apelación que hace COE a las inaplicaciones, a los descuelgues, me parece tan sumamente irresponsable, si se plantea como política general, que me da la impresión que casi es un mensaje interno de decir, oye, que algo que quedaba de la anterior reforma sigue vigente. Es una especie casi de reivindicación de la propia dirección de COE, ¿no? Pero las inaplicaciones, los descuelgues, vienen, en efecto, de la última reforma laboral del Partido Popular, pero ya existían en la legislación española. Es decir, en materia laboral nos pasa una cosa bastante curiosa, que es que cada 15 días o así se descubre la pólvora. Porque de repente alguien se entera de que existen los fijos discontinuos, de repente alguien se entera que hay zonas de España donde los bares se cierran 6 meses y que por tanto no hay actividad y por tanto no hay contratos, y que es mucho mejor llevarlo a través de los fijos discontinuos que a través de temporales. Se enteran de que las modificaciones de trabajo, de condiciones de trabajo, se pueden modificar dentro del Estatuto de los Trabajadores desde toda la vida. Es decir, descubrimos la pólvora aproximadamente cada 15 días, ¿no? Los descuelgues o inaplicaciones tienen toda la lógica del mundo en la legislación laboral desde la perspectiva de lo que decía Pepe. Cuando haya situaciones objetivas económicas que recomienden adaptar temporalmente las condiciones de un convenio para evitar males mayores. Y los males mayores pueden ser o los despidos o la desaparición de una empresa. Pero plantear como fórmula general que, oigan señores, barra libre con las inaplicaciones, primero, no es cierto. Y segundo, es una irresponsabilidad manifiesta por parte de COE. Ni siquiera en el año 2013 las inaplicaciones, en un año todavía económicamente malísima, se generalizaron en España. Por tanto, COE podrá decir lo que quiera, pero ese no es la salida que tienen, o no debiera ser la salida que tienen las empresas en España. Entre otras cosas porque lanzar la idea de que en España existe un sistema de convenios colectivos que ahoga salarialmente a las empresas es un disparate. Ojalá tuviéramos convenios colectivos de tales cantidades salariales que fuera más, que se utilizaran los descuelgues por esa razón. No es verdad. La mayor parte de los salarios de los convenios en España tienen salarios marcados y son salarios que no están en la banda alta, por ejemplo, de los salarios europeos.
Por tanto, una irresponsabilidad manifiesta ese tipo de mensajes. Las inaplicaciones tienen que responder a causas objetivas y, desde luego, allí donde haya inaplicaciones de convenio, descuelgues de convenios, sin justificación, donde haya representación laboral de los sindicatos, la vamos a batallar, y donde no haya representación legal de los sindicatos, instamos a los trabajadores a que vengan a los sindicatos. Porque parte de la devaluación salarial en España tiene que ver precisamente con la falta de organización de una parte de la clase trabajadora que está al albur de los empresarios y las empresarias. Y es un mensaje verdaderamente irresponsable por parte de COE, ¿no? Y con las otras dos cuestiones no tengo más que añadir, pero sí que habrá hitos de movilización a lo largo del mes de junio que ya iremos concretando. Buenas. La COE asegura que una subida de los salarios ligada a la inflación traerá aparejada consigo un efecto de segunda ronda. ¿Qué opinión nos merece esto a los sindicatos? Ya lo hemos dicho varias veces, que no estamos de acuerdo en modo alguno, que no es verdad, que los sindicatos no estamos planteando una subida del 10%, como a veces se quiere decir caricaturizando las cosas, que lo que estamos planteando es una subida razonable, pero una garantía de mantener el poder adquisitivo. Y esto no genera ninguna espiral inflacionista. Con los salarios en los niveles que están ahora, la inflación está en el 8,4 y la subyacente en el 4,4. O sea, la inflación en España está provocada por los precios de la energía, por los precios de las materias primas y porque las empresas están decidiendo trasladar esos incrementos de costes a los precios que pagamos todos los que estamos aquí por llenar la cesta de la compra. Ese es el motivo de la inflación y no son los salarios. Y los salarios en España tienen margen de crecer sin generar inflación y sin generar destrucción de puestos de trabajo. Yo creo que es otro momento de contraponerse a los mantras que durante 20 años nos llevan machacando la cabeza. Se pueden subir los salarios, el SMI ha subido un 36% en los últimos años y se ha demostrado que eso no destruía empleo. Se ha demostrado no con estudios o con opiniones, con datos empíricos. 20 millones de personas cotizantes y una tasa de paro que se ha recuperado antes que la anterior crisis. Entonces, digamos que no hay más palabras, señoría. Esto es así, constatablemente, ¿no? Por tanto, no estamos de acuerdo, no es verdad, no es una propuesta sindical. La propuesta sindical no genera un efecto de inflación de segunda ronda en ningún modo y, por tanto, pues simplemente negar eso, ¿no? La verdad es que la COE debería dar algún dato objetivo, porque, o sea, el papel lo aguanta todo y las palabras también lo aguantan todo. Pero en realidad la subida del salario mínimo interprofesional se ha demostrado que no ha sido un factor generador de inflación en absoluto en nuestro país. Pero además, la propuesta de salarios que hacemos es una propuesta que deja al mes de enero del año 23 la actualización de los salarios. En estos momentos, lo que estamos planteando en aumentos salariales está dentro del contexto de la última propuesta que la COE puso en la mesa de negociación. Por tanto, estamos hablando del fuero. Y la COE tiene que ser consciente que este proceso de degradación de la negociación colectiva que se ha dado en nuestro país desde el año 2008 se ha acabado. Es decir, este proceso en el que han tenido barra libre y que han dejado la revisión salarial, las cláusulas de actualización de los salarios en un 16%, se ha acabado y que nosotros no podemos, en un contexto como el que estamos viviendo, de ninguna manera ir hacia un proceso de aumentos salariales, de negociación de convenios colectivos que no tengan en cuenta la cláusula de actualización. Es como si dijéramos a los empresarios: oiga, ¿ustedes se comprometen a continuar produciendo en los próximos años sin subir los precios? Porque es que los trabajadores solo tenemos un momento para trasladar
el aumento del coste de la vida a nuestro bolsillo, que es a través de la negociación colectiva, que es a través del reparto de la riqueza que se genera en las empresas. Y en ese sentido, creo sinceramente que la COE sencillamente habla porque quiere hablar, pero en realidad detrás de sus palabras no hay nada que sustente lo que están explicando. Un momentín sobre el tema central de la negociación. Me gustaría conocer cuál es su valoración acerca de la baja por menstruación dolorosa que plantea Igualdad. ¿Creéis que esta medida puede discriminar o penalizar a las mujeres en el ámbito laboral? Gracias. En nuestra opinión, es una medida positiva en tanto en cuanto no es una baja por el hecho de menstruar, sino que es una baja por tener una menstruación que genere determinadas condiciones de dolores, en este caso, que impidan ejercer el derecho al trabajo. Por tanto, es perfectamente razonable que si la menstruación genera una situación que inhabilita para trabajar, esto se pueda canalizar a través de una baja. Creo que este es un debate en el que hay que profundizar, porque efectivamente la baja por menstruación tiene razón de ser en los procesos en los que realmente haya una situación de necesidad médica. Creo sinceramente que desde el Gobierno temas de estas características que afectan a las trabajadoras de nuestro país, antes de entrar en un debate incluso dentro del propio Gobierno, deberían de haber sido objeto de concertación, de negociación en el ámbito social, y a eso justamente es a lo que queremos invitar, a situar esta cuestión dentro de ese proceso de negociación, porque creo que hay muchos matices en los que tenemos que entrar para que efectivamente la mujer en nuestro país sea atendida plenamente desde el punto de vista de la salud, tenga todos los derechos desde el punto de vista de la salud por aquellas cuestiones inherentes al hecho de ser mujer, y a la vez también que preservemos todas las cuestiones que tienen que ver con la igualdad y con el acceso al trabajo en las mismas condiciones que los hombres. Sí, yo quería preguntar de este mismo aspecto, tanto UNAI como tú, Pepe, habéis reconocido que esto es un proceso médico, una situación médica en la que se puede pedir una baja. Eso debería ocurrir sin que hubiese un reconocimiento en ley de ese derecho. ¿Creéis que es necesario que aparezca en una ley para que se reconozca porque no se respeta en algún sentido? O porque, claro, los dos reconocéis que es un proceso médico y una realidad que está ahí. Yo creo sinceramente que en estos momentos pronunciarnos en un debate que conocemos escasamente, en el que no ha habido un proceso de concertación, seguramente sería entrar de manera ficticia por la puerta de atrás en una cuestión que desde nuestro punto de vista es muy seria y que tiene que hacerse con todas las garantías, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de la igualdad de la mujer en el ámbito del trabajo. Yo reiterarme, es decir, se está hablando, yo no he leído el texto, pero se está hablando de una baja no por el hecho de menstruar, sino por el hecho de tener un proceso fisiológico en el caso de que produzca un dolor inhabilitante, y por tanto me parece perfectamente justificado, pero no conozco las interioridades del documento, del proyecto, que evidentemente pues no hubiera estado de más en efecto que se hubiera consensuado previamente, ¿no? Vale, Pues muchas gracias.